Hablemos del eclipse solar. ¿Es esta una señal profética de los últimos tiempos? ¿Y qué tiene que ver este eclipse con la señal de Jonás y Nínive? Hoy es 8 de abril, el día que estoy grabando este video, y hay un eclipse solar aquí en los Estados Unidos. Y hay muchos videos por ahí circulando acerca del significado profético que tiene este eclipse para los últimos tiempos y los creyentes. Un eclipse solar es diferente a un eclipse lunar. El eclipse solar es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y hace sombra, y alguien en la Tierra no ve el Sol, deja de ver el Sol, ya sea de manera completa o de manera parcial. Mientras que el eclipse lunar es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y esa sombra de la Tierra tapa la Luna. Hoy, 8 de abril, un eclipse total se verá en algunas partes de los Estados Unidos y un eclipse parcial se verá en todos los Estados Unidos. Los eclipses solares son generalmente frecuentes, lo que significa que no es algo inusual. 2 eclipses solares totales ocurren cada 3 años. Sin embargo, en los Estados Unidos no son tan frecuentes. El último ocurrió en el año 2017 y duró 2 minutos y 42 segundos. Se dice que el de hoy, 8 de abril, va a durar 4 minutos aproximadamente. La pregunta es si este eclipse solar es una señal de los últimos tiempos, una señal profética, algo que está pasando en el cielo que nos deja saber de algo que va a pasar en la Tierra. Dicen que los Estados Unidos es la única nación en los últimos 300 años que 2 eclipses solares ocurren en 7 años y que el recorrido de cada eclipse forma una X. Además, dicen que a la misma hora que está ocurriendo el eclipse solar está pasando un cometa por encima de la Tierra llamado Diablo. Y hubo un terremoto en Nueva York de 4.8 y que el eclipse va a ser el 4.8. Además, dicen que es la señal de Jonás de la cual habló Jesús. La NASA llegó a la conclusión que el 15 de junio del año 763 a.C. en Nínive, en Asiria, hubo un eclipse solar. Eso es justo cuando Dios envía a un hombre llamado Jonás a predicarles a ellos para que se arrepientan. Esto concuerda con algunos escritos asirios de la historia de ellos y los cálculos que hizo la NASA. Muchas personas creen que cuando Jonás estuvo predicando en Nínive, en ese momento hubo un eclipse solar, lo que produjo el arrepentimiento de las personas en Nínive y el gran avivamiento en esa ciudad. Por eso es que piensan que el eclipse solar es la señal de Jonás. El eclipse de hoy comienza en Jonás, Texas, y pasa por 7 ciudades llamadas Nínive. ¿Será que este eclipse solar es una señal de la segunda venida de Jesús? Para poder saber esto, tenemos que entender bien la escatología judía y cómo dividen la historia en 2 partes: esta era y la era que ha de venir. Y lo que separa esta era del tiempo que ha de venir es lo que se conoce como el día del Señor. En Zacarías vemos que el día del Señor es cuando el Señor venga y libere a su pueblo, a Israel, de la opresión de los países que están a su alrededor. Zacarías 14 es un ejemplo clásico de este concepto e incluso describe el oscurecimiento de los cuerpos celestiales. ¿Podría ser entonces el eclipse que está ocurriendo el 8 de abril, el día de hoy, una señal de esto? Pero quiero darte un contexto sobre la venida del Señor que debemos de tener en cuenta para poder entender todo esto. Durante una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, ellos le hicieron preguntas sobre este asunto. Mateo 24:3 dice: Más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Hay muchísimas interpretaciones sobre esto. Hay personas que dicen que el regreso del Señor y el fin del mundo son un mismo evento. Hay unos que lo separan y dicen que primero es el fin del mundo y luego regresa el Señor. Hay otros que dicen que primero regresa a Él y luego comienza el fin del mundo. Pero lo que quiero que entiendas es que cuando Jesús le contesta, Él hace una diferencia entre su venida y las señales que hay en su regreso y las señales que nos dejan saber que se aproxima el fin del mundo. La señal de la venida del Señor no son necesariamente cosas malas. Se refiere a su aparición pública y Jesús las explica en Mateo 24. Jesús explica algunas cosas que ocurrirán en el día del Señor, ese que acabamos de mencionar en Zacarías, que hace referencia al oscurecimiento de cuerpos celestiales. Jesús dice que Él aparecerá en el cielo, que su venida será visible, que no va a ser un secreto, que su segunda venida será en las nubes con poder y gloria, que será con sonido de trompeta. Esto significa que va a ser algo fuerte que todo el mundo
mundo va a escuchar. Y dice que no va a venir solo, sino va a venir acompañado de los santos. También sabemos que ese día los muertos resucitarán y serán transformados en el aire para encontrarse con él. Que sus pies pisarán el monte de los olivos y que destruirá a todos los enemigos que están alrededor de Israel. Y en ese momento establecerá su trono desde Jerusalén. Jesús también habla de las señales del fin de los tiempos. A medida que esta era llegue a su fin, comenzaremos a ver un aumento de falsos mesías y falsas religiones. Veremos un aumento de terremotos. Veremos un aumento de enfermedades incurables y pandemias. Veremos un aumento de la persecución a los cristianos. Un gran aumento en la maldad. Veremos que el amor de muchos creyentes se enfriará. También veremos un evangelismo mundial, que el mensaje de Jesús va a llegar a todos los confines de la tierra y que Israel estará de vuelta en la tierra prometida porque Jesús tiene que pisar sus pies en el monte de los olivos y defender a la nación de Israel de los enemigos que la rodean. Y es así que sabemos que esta era está llegando a su fin y el día del Señor va a dividir estos dos tiempos, estas dos eras. Entonces esta venida del Señor va a ser gloriosa, va a ser poderosa, habrá relámpagos, habrá sonidos fuertes, no será un secreto. Y Zacarías nos da una señal que muy probablemente ocurrirá, que es el oscurecimiento de los cuerpos celestiales. La pregunta es, ¿será que el eclipse solar de hoy 8 de abril es una señal de la segunda venida del Señor? Yo no lo creo así. Porque la Biblia nos dice que nadie sabe cuándo regresará el Señor. Así que el hecho que tengamos una fecha para esto nos dice de inmediato que Él no va a venir el 8 de abril. Porque nadie sabe el día de su regreso. Lo otro es que el eclipse del día de hoy, del 8 de abril, no es algo tan dramático como ese que describe la Biblia en el día del Señor. Se predice que el eclipse del 8 de abril va a ser solamente de 4 minutos. Los eventos del día del Señor serán mucho mayores. El eclipse durará todo el día. ¿Podría ser que el 8 de abril es una señal de los tiempos finales? Yo creo que sí. Yo personalmente creo que estamos en los últimos tiempos, pero no necesariamente en los últimos días. ¿Por qué? Porque el fin de esta era y la venida del Señor tienen que ver con eventos en el Medio Oriente. No va a ocurrir en Texas, no va a ocurrir en los Estados Unidos. No son eventos que giran en torno a Nueva York, a Dallas, a Texas o a los Estados Unidos. Son eventos que van a ocurrir en el Medio Oriente y tenemos que tener mucho cuidado de interpretar cosas naturales como cosas escritas por Dios. Mientras que estas señales sí nos pueden estar dejando saber que estamos en los últimos tiempos, pero no necesariamente en los últimos días, debemos recordar que nadie conoce la fecha de la venida del Señor y que su venida no será un secreto, que será gloriosa, que será poderosa y que todo el mundo lo va a ver. Ahora, mi pregunta es, ¿estás tú listo para encontrarte con Él en su segunda venida? Porque en realidad nadie sabe cuándo será ese día. Por eso debemos constantemente vivir con una expectativa esperanzada en la segunda venida de nuestro Señor. Me encantaría saber qué piensas tú acerca de todo esto que acabo de decir. Mi nombre es José Valero y yo hago videos como este de cómo conectar la fe con el día a día. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien. Bendiciones. Chao, chao.